Buenas noches, que Dios me les bendiga a todos. Estamos aquí reunidos para considerar la palabra del Señor nuevamente y hoy vamos a estar considerando la palabra del Señor en Mateo 25, verso 31 adelante, hablando de la venida de Cristo Jesús. Como estamos titulando y hemos titulado este mensaje, de que viene, el Señor viene y viene para buscar su iglesia. El Señor viene también para ejecutar unos juicios sobre la tierra. Tenemos que aclarar que lo que muchas personas entienden como los tiempos del fin, o como dice la palabra, el día del Señor, consta de muchos eventos que hoy pues, vamos a pretender resumir de una manera breve. Una de las cosas que también queremos aclarar es que muchas personas piensan que va a haber un juicio final, un solo juicio, un solo evento, donde todo va a pasar por ese juicio y ahí se va a decidir si van a la vida eterna o van a la condenación eterna en el infierno. Esto es así porque en muchas películas, en muchos escritos, en muchos libros, pues se ha puesto de esa manera. O sea, que el entendimiento general de las personas acerca de este tema, pues no es de la manera de la Biblia. Por eso queremos aclararlo. Pero queremos resaltar sobre todas las cosas que el Señor, a pesar de que especifica estos juicios para condenación en su palabra, el propósito del Señor Jesucristo no fue venir a condenar al mundo, sino salvar al mundo. Él mismo dijo claramente, el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso dice que todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Y él, dice el Señor, le resucitará en el tiempo del fin. Queremos entonces ir a la palabra del Señor en Mateo 25, verso 31 al 46, que dice de esta forma. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Bendita sea la palabra del Señor. Vamos a ir a describir qué es lo que está diciendo el Señor en esta porción. En esta porción, como el subtítulo en muchas Biblias lo describe, el juicio de las naciones. Este juicio tiene un lugar específico cuando va a ocurrir y tenemos que mencionar este juicio y los diferentes juicios a los cuales va a estar sometida eh, la humanidad en diversas etapas, ¿ok? Este juicio que estábamos hablando precisamente, ¿ok? Justo hasta ahora, ¿ok? Vamos a ilustrarlo aquí. Es el juicio de las naciones, ¿ok? Y lo que queremos ilustrar con este gráfico en los diferentes eventos que van a suceder en el colectivo de lo que llama la palabra los tiempos del fin. Y por razón de tiempo, pues vamos a resumirlo bien breve. Pero si usted tuviera dudas, nos puede escribir, ¿verdad? A través de los comentarios aquí en la página de YouTube y gustosamente le llevamos a través de la palabra. Los últimos 7 años, justo antes de la venida de Cristo, ese periodo está descrito en la palabra del Señor, tanto
el libro del profeta Daniel, como en Zacarías, como también en Apocalipsis, y tiene una duración de 7 años, ¿ok? Esos 7 años se le conoce como la tribulación. Muchas personas lo pueden también dividir en la primera mitad tribulación y la segunda mitad mayor tribulación, por lo que dice la palabra, porque dice que en esa segunda mitad de la tribulación habrá una gran tribulación, como nunca antes la ha habido ni la habrá, ¿ok? Ahora, justo después de ese periodo de tribulación, especialmente cuando vamos a Mateo 25, los versos anteriores a los que leímos, el Señor está hablando de su venida, amén, de su venida. Así que en esa venida de Cristo Jesús, amén, cuando viene a establecer su reino milenial sobre la tierra, como nos describe allá el libro de Apocalipsis, lo vamos a considerar un poquito más adelante, el Señor viene antes de establecer ese reino milenial donde el diablo será atado y él va a venir a reinar sobre las naciones, ¿ok? Él va a hacer este juicio de las naciones, ¿ok? Justo antes de establecer su reino milenial. ¿Ok? Como vimos allí en el juicio de las naciones que acabamos de leer, el Señor separa a unos de los otros. Hay 3 grupos en aquel lugar. Se nos habla de los ovejas, de los cabritos y de los hermanos. A los hermanos, él le llama a los hermanos, en una le llama a los pequeñitos. Es la misma relación, la misma referencia. ¿Ok? Es evidente por lo que vemos, ¿verdad? En lo que se nos describe en la palabra del Señor, allá en el Apocalipsis también y en otras porciones de la Escritura, ¿ok? Que en esa tribulación, ¿ok? Cuando en algún momento de la tribulación, lo que entendemos es que la iglesia será llevada por Cristo, como nos dice Primera de Tesalonicenses 4, Primera de Corintios 15. En algún momento de esa tribulación, el Señor se va a llevar su iglesia. Lo que no especifica con precisión la palabra, porque no es necesario, es en qué momento de la tribulación. Algunos hermanos piensan que es justo antes que empiece la tribulación, otros piensan que es en algún momento a mediados, otros piensan que es justo al final. ¿Okay? Cuando sucede el rapto de la iglesia, el Señor llevándose a la iglesia, encontrándose con ellos en las nubes, resucitando a aquellos que murieron en Cristo Jesús para ser transformados en el aire, eso ocurrirá en algún momento durante este periodo de la tribulación, pero cuándo específicamente no es relevante. Lo que importante es que sí va a ocurrir. Amén. Y la iglesia es llevada a la presencia de Cristo para ser juzgada por sus obras. Eso lo vamos a ver en un momento adelante. Justo después que acabe la tribulación, entonces ocurre el juicio de las naciones, el que acabamos de leer allá en Mateo 25, verso 31 en adelante. Justo cuando termina el milenio, ¿okay? Va a haber una rebelión. Y después de esa rebelión de la humanidad, entonces el resto de la humanidad viva hasta ese momento dado va a pasar delante del Señor en ese gran juicio que va a ser delante, como llama la palabra, delante de un gran trono blanco donde estaba Dios mismo sentado para juzgar a todos esos que habían sido resucitados para juicio. ¿Ok? Así que es bien importante que consideremos estas facetas y para ello pues vamos a ir a la palabra del Señor. Voy a estar leyendo algunas porciones adicionales para que entonces lo podamos. Así que no deje su Biblia, déjela ahí y justo vamos entonces a considerar lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Ok? Así que, como vimos, y es preciso que lo describamos de esta forma, ¿ok? Vimos 3 juicios: el tribunal de Cristo, el juicio de las naciones y el juicio ante el gran trono blanco. ¿Ok? Los que van a ir a esos juicios son personas y son protagonistas diferentes como tal. ¿Okay? Lo primero, y en lo que quisiera, ¿verdad?, enfocarme primero antes de ir al juicio de las naciones, es el tribunal de Cristo. Acabé de explicar que en algún momento de la tribulación la iglesia es llevada a la presencia del Señor para ser juzgada, pero no es para ser juzgada según, eh, según su salvación como tal, si son salvos o no, porque la iglesia es salva, la iglesia está salva por Cristo Jesús. La iglesia va a ser llevada a la eternidad para que sus obras sean evaluadas. Y vamos a ir a leer a la palabra del Señor en Primera de Corintios 3. Vamos a buscar un momentito rápido aquí. Primera de Corintios 3. Si quiere, siga conmigo allá para que nos podamos encontrar. Así que en esta porción de Primera de Corintios, el Señor habla del fundamento. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, al verso 10,
yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. O sea, nosotros estamos edificando encima de la obra que Pablo hizo, ¿verdad? Y del Cristo que Pablo predicó. Pero dice que cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. ¿Cómo será manifiesta? Porque dice, por el fuego será revelada. O sea, a través del fuego, a través de la prueba que va a hacer el Señor. Amén. La prueba de estas obras que van a pasar por su evaluación. Amén. La obra que permaneciere después de esa evaluación, amén, recibirá recompensa. O sea, si mi obra, yo la hago para la gloria de Dios. Amén. Recuerden, no es mi salvación la que está siendo evaluada, es mi obra. Si yo pretendo que lo que yo hago lo hago para la gloria del Señor, amén, y conscientemente y lo hago según su deseo, amén, entonces, esa obra que yo hago pasará por el fuego y será intacta a través del fuego y el Señor la considerará para galardones. Sin embargo, bien pudiera ser si yo mi vida de cristiana, ¿verdad? La dedicara a hacer obras, pero no para la obra del Señor, sino para mí. La palabra dice que Pablo dice, muchos predican a Cristo por contienda o por vanagloria, pero como quiera Cristo es predicado. O sea, por eso que nosotros los creyentes tenemos que estar bien pendientes de si nosotros, la obra que hacemos, la hacemos para la gloria de nosotros o la hacemos para la gloria del Señor. Amén. Si nosotros hiciéramos la obra para nuestra gloria, dice, esa obra será pasada por el fuego y esa es representada por la madera, el heno, la hojarasca. El fuego los consume y su obra se perderá y no recibirá recompensa. Pero dice que sí será salvo, porque es que no está evaluando la salvación, está evaluando nuestra propia gloria, o sea, está evaluando nuestras recompensas según la forma en que nuestras obras glorificaban al Señor. Así que es bien importante que nosotros veamos esto. También en Romanos 14:10 se nos habla del juicio, de juzgar al hermano sobre las cosas que come, las que no come y todas estas costumbres. O sea, está hablando del débil en la fe, si recuerda este tema. Este, algunos hermanos pueden tener alguna preferencia sobre, pues yo no como esto, yo no como aquello. Eso no quiere decir que los haga salvos o no, eso son preferencias, ¿ok? Lo que nos manda la palabra es a no pretender decir que un hermano, porque no come lo mismo que yo o porque no come cosas que yo como, pues es menos ferviente o menos valioso que yo. La palabra no hace distinción. Amén. Todos aquellos que son de Cristo somos de Cristo. Y nos llama en este contexto del capítulo 14 de Romanos a no juzgar, o sea, no a no juzgar en el todo, sino a no pretender pasar juicio sobre mi hermano por las cosas que coma o no coma, o por las cosas la forma que se viste o no se viste, la forma en que se ve también, porque podemos ir entonces a esas áreas también, en general. Mas, sin embargo, la palabra dice, pues no, no vayas a pasar ese juicio sobre tu hermano, porque ¿sabes qué? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Dice la palabra en Romanos 14:10. Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Porque todo Cristo está. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. O sea, el que va a juzgar nuestra obra, hermano, nuestra obra. Amén. Es el Señor. ¿Ok? Una vez Él nos ha salvado por la fe, Él va a juzgar nuestras obras ante su tribunal. Por eso, muy propiamente la palabra le llama el tribunal de Cristo. Y allá vamos a estar todos, hermanos, allá vamos a estar todos. Y sobre los galardones, ¿ok? Sobre los galardones nos habla la palabra, ¿verdad? En diferentes porciones. Mira, si por ejemplo vamos a Apocalipsis capítulo 22, ¿ok? Este, nos va a hablar precisamente de esta parte. Amén. Así que déjeme un momentito aquí, rapidito, y vamos a ver aquí. En Apocalipsis 22, verso 12, vamos al verso 12. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas
para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y para los perros, dice, estarán fuera los hechiceros, fornicarios, homicidas y todas esas personas que perdieron su vida porque no creyeron en el Señor Jesús. Así que viene su galardón, el galardón de Jesús nos viene a dar a cada uno de nosotros según se haya sido nuestra obra. ¿Ok? Así que eso es lo que hemos estado viendo en ese tribunal de Cristo, que es el juicio que ocurre una vez la iglesia es llevada a la presencia del Señor en algún momento durante la tribulación. Amén. Si vamos al segundo juicio, que es el que leímos, ¿verdad?, en detalle al principio, allá en Mateo 25, verso 31, ese juicio de las naciones, amén, vimos allá que hay tres clases de personas que van a ser juzgadas. Las ovejas y los cabritos, este, que los paralelizamos con los gentiles. ¿Por qué los gentiles? Porque habla de los hermanos también como personajes dentro de esa parábola. Por el tiempo que tenemos limitado, nos cabe decir que el tercer personaje de esta parábola, los hermanos de Cristo, ¿ok? Son judíos. Fíjate que Cristo le llama hermanos, pero a los otros le llama ovejas y cabritos. Estos hermanos, estos judíos, fíjate que este asunto, el juicio de las naciones, ocurre al final de la tribulación, ¿ok? Por lo tanto, al final de la tribulación tenemos que evaluar lo que ha ocurrido durante la tribulación, ¿ok? Allá en la tribulación vemos que están los juicios del Señor cayendo sobre la tierra, como nos describe el libro de Apocalipsis también. Y la palabra del Señor está siendo predicada y los testigos ejemplares del Señor, específicamente durante ese periodo, debo decir, son los judíos. Porque como bien describe Pablo, ¿verdad? Ya en el libro de los Romanos, en algún momento dado el velo será quitado de los ojos de ellos, precisamente en la tribulación. Al ser quitado el velo, sus ojos serán abiertos, ojos espirituales abiertos, y creerán en el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Pablo, el Señor Jesucristo a través de Pablo habla, dice, porque entonces todo Israel será salvo. No se refiere a todos los que de sangre o de descendencia o étnicamente son israelitas serán salvos, sino se refiere a aquellos de entre su pueblo, de los judíos, que creen en él se salvarán y se salvarán en grandes cantidades durante la gran tribulación. Y ellos serán los testigos verdaderamente del Señor. Si vamos a Apocalipsis capítulo 7, vamos un momentito allá, famosamente allí se nos describe la multitud aquella de 144,000 sellados, ¿ok? Dice que todos ellos que estaban allí, era una multitud, ¿ok? Y dice que todas estas personas que estaban allí iban a ser selladas, porque lo que iba a suceder era que iba a venir los juicios sobre la tierra, pero el Señor quería sellar a estos 144,000 para que no le pudieran hacer daño nada, ¿ok? Así que antes de empezar esos juicios, el Señor los sella, le dice a los ángeles que iban a llevar a cabo los juicios, dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados. Y ahí empieza a citar todas las tribus de Israel. A la tribu de Judá, de Rubén, de Gad, de Aser, todas las tribus. Por lo cual se refiere, por esto entendemos que no se refiere a gentiles, se refiere a judíos. ¿Ok? Hacemos esta distinción porque más adelante, en ese mismo capítulo, capítulo 7, habla de una gran multitud, dice el verso 9. Después de esto miré, dijo Juan, y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas. Y estos exclamaban al Señor diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Por eso, más abajo, Juan pregunta y dice, y el ángel le dice, estos son los que salieron de la gran tribulación. O sea, estos fueron los que dieron sus vidas, ¿verdad? En la gran tribulación, creyendo en Cristo Jesús, y fueron llevados a la presencia del Señor, como vemos aquí. Así que menciona unos sellados que era del pueblo judío, y otros que evidentemente eran gentiles del resto de las naciones, ¿ok? Así que como estábamos explicando, estos 144,000 iban a ser los testigos de Cristo durante la tribulación, iban a ser los siervos de nuestro Dios, como dice ahí.
También si vamos al capítulo 11 de Apocalipsis, ¿ok? Capítulo 11 de Apocalipsis, habla de los dos testigos, ¿ok? Que obviamente estos dos testigos, al estar en Jerusalén y al estar allí vestidos de cilicio, típico como si fueran Elías en su tiempo, como si fuera Juan el Bautista, pues también pues, arroja la gran probabilidad de que estos sean judíos, y lo creemos de corazón que así son. Parte de esos 144,000 son estos dos testigos que van a predicar la palabra del Señor por 3 años y medio en Jerusalén, por 42 meses, lo dice la palabra del Señor, ¿ok? Allá en la ciudad de Jerusalén. Así que por todos estos detalles que hemos estado viendo aquí, amén, este, vemos que este juicio de las naciones, donde son juzgados los cabritos y las ovejas, en base a sus a lo que evidencia su corazón, ¿ok? Pues trata con estos tres. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Usted recuerda que en ese juicio el Señor le decía a sus ovejas, a la derecha, entrad en el reino, ¿verdad? De mi Padre, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando ustedes me vieron necesitado, ustedes me atendieron. Y ellos dirán, pero Señor, ¿cuándo nosotros te vimos cara a cara y te atendimos? Porque acuérdate, las obras que son evaluadas de estas personas son las de la gran que ocurren en la tribulación. O sea, el Señor no estaba presente en carne como estuvo presente hace 2000 años. O sea, ellos no pudieron haber visto al Señor para poder hacerle el bien al Señor. Ahora el Señor le dice, no, no, es que cuando le hicieron bien a estos mis hermanos, ¿ok? Y se refiere a esos judíos. Vemos ese contexto y dice, ¿qué está pasando aquí? El Señor, primeramente, tenemos que aclarar dos cosas, ¿ok? Dos cosas. Es evidente que el Señor está juzgando entre ovejas, quiénes son ovejas y quiénes son cabritos, ¿ok? En base a su fe, porque la palabra del Señor habla de la fe, o sea, no podemos ser salvos por obra. O sea, no queremos decir que porque las ovejas trataron bien a los judíos en la tribulación, se salvaron por tratarlos bien, ni tampoco se perdieron los cabritos porque no trataron bien a los judíos. Lo que hay aquí es que la palabra del Señor es clara a través de tapa a tapa, que la salvación es por fe, el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, lo que entendemos aquí, que el contexto es que la obra, como también habla la palabra, el fruto de cada uno de nosotros confirma lo que hay en nuestro corazón. Y es evidente lo que está pasando aquí. Aquellos que asistieron a los judíos cuando eran perseguidos durante la tribulación por Satanás y sus secuaces, y el anticristo y sus secuaces, y ellos fueron y protegieron a ese pueblo judío que estaba predicando la palabra, esos gentiles fueron salvos por su fe. Porque acuérdense, cuando en los tiempos que la cosa está fácil y llevadera, que apenas si se siente la persecución, pues entonces todo el mundo puede ser que es cristiano, todo el mundo dice, soy cristiano porque no le cuesta nada. Pero en la tribulación se va a ver claramente quién es quién. Los que son salvos y han dado su vida a Cristo, no les costará nada dar su vida por Cristo. Amén. Los que no son salvos andarán hipócritamente y estarán del bando del anticristo. Amén. Por lo cual, su corazón va a revelar sus obras y sus obras van a estar de acuerdo a su corazón también. Así que de esa forma es que podemos interpretar lo que se nos dice en esta parábola del juicio de las naciones. Amén. Donde las ovejas habrán sido aquellos que habrán servido al Señor, que son del Señor, que creyeron en el Señor Jesús, y su obra y su fe fue confirmada, debo decir, por la obra de asistir al pueblo judío en esos años críticos. Opuesto a esto están los cabritos, que hicieron todo lo contrario. La obra de ellos confirmó la falta de fe en su corazón, y por eso es que fueron condenados. Así que es importante que nosotros consideremos esta palabra de esta forma, ¿ok? Y podamos ir viendo que este juicio de las naciones ocurre justamente al fin de la tribulación y justamente antes del milenio. Bendito sea el Señor. Hay otra porción que tenemos que ver, que apoya esto que hemos estado diciendo, que está en el capítulo 3 del libro del profeta Joel, versos 1 y 2, dice, porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo,
y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino de beber. Más adelante ahí en el verso 12 dice, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Así que a esto se refiere este juicio de las naciones. Amén. Ahora, cuando fuimos al gráfico anterior, ¿ok? Quiero repasar el gráfico anterior, mostrarlo de nuevo aquí un momentito. Hablamos de un tercer juicio, ¿ok? Que es el juicio de las personas delante del gran trono blanco, ¿ok? Ya describimos el tribunal de Cristo, que es para los creyentes, describimos el juicio de las naciones, que es para aquellos que estén vivos al final de la tribulación, ¿ok? Entonces, al fin del milenio va a ocurrir el juicio ante el gran trono blanco. Merece que describamos lo que pasa en el milenio, ¿ok? En el milenio, primero el diablo va a ser atado, como se nos narra allá en Apocalipsis capítulo 20. El diablo va a ser atado por 1000 años. El diablo no va a engañar las naciones, pero fíjense que si al final de la tribulación, antes de entrar al milenio, los impíos son juzgados, amén, y son echados, ¿verdad?, a la condenación, ¿ok? Los que entran entonces al milenio son los hermanos de Cristo, o sea, los judíos salvos y aquellos que son llamados ovejas, que son salvos por la fe. Todos ellos entrarán al milenio aquí. O sea que en el milenio, a la entrada del milenio, no hay impíos en el milenio. Pero es evidente que al fin de los 1000 años van a haber muchos que van a ser engañados por Satanás. Y vamos a ir a la palabra del Señor para que usted pueda ver esta porción. Amén. Bien importante que nosotros consideremos esta porción. Allá en capítulo 20 de Apocalipsis se nos narra sobre los 1000 años. Dice la palabra del Señor que Juan vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto, de esos 1000 años, debe ser desatado por un poco de tiempo. Así que, fíjese todo ello, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que han de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Esos son los mártires de la tribulación, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, el contexto, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que esos mártires serán resucitados para vivir con Cristo 1000 años allí, en adición a los hermanos que estábamos describiendo del pueblo judío, que habían sido salvos por la fe también. Okay. El resto de los muertos, o sea, los muertos que habían muerto sin salvación, dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección, o sea, todos aquellos que han muerto en Cristo serán resucitados y serán llevados, ¿verdad? Durante la tribulación, que murieron en Cristo durante la tribulación, serán llevados al milenio para vivir, ¿ok? Ahora, miren lo que pasa aquí. Saben que hay muchos detalles, ¿verdad? Que se nos dice sobre el milenio, pero es evidente que no, estos que resucitan, obviamente no son condenados, porque dice que la segunda muerte, o sea, la muerte eterna, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Hay muchos detalles que la palabra del Señor no nos explica, porque este es todo el contexto que la palabra del Señor tiene sobre el milenio. Y capítulo 20 de Apocalipsis, que narra el milenio, ocurre justamente después que se nos narra la venida de Cristo en el capítulo 19. Por lo tanto, entendemos que el Señor viene, juzga a las naciones, como acabamos de escribir en Mateo, y entonces, amén, pasa entonces que todos estos que son martirizados en la tribulación, que son resucitados para entrar al milenio también, junto con los que predicaron a Cristo durante el milenio y estaban vivos al final de la tribulación. Amén. ¿Qué quería el Señor? Vivir con ellos y literalmente, ¿verdad? Convivir con ellos estos 1000 años. ¿Ok? Pero fíjense lo que pasa. Es evidente que Satanás tienta para pecado a cada uno de nosotros.
Pero nosotros sabemos también, por lo que se nos dice claramente en la palabra, específicamente allá en el libro de Santiago, que nosotros no necesitamos ser tentados por Satanás para pecar. Nosotros tenemos este cuerpo viciado, este cuerpo de muerte, como argumenta Pablo allá en Romanos, con nosotros mismos. O sea que nosotros mismos concebimos, o sea, somos tentados y concebimos el pecado en nuestro corazón y cuando lo llevamos a cabo, o sea, cuando cedemos a la tentación, entonces llevamos a cabo el pecado. Todo esto, el Señor va a regir, dice la palabra, a las naciones para que su voluntad sea la que prevalezca. Pero en el corazón de muchos va a prevalecer la maldad, es evidente. O sea que al fin de estos 1000 años van a haber muchas personas que son impíos, posiblemente gran cantidad de ellos viviendo en el milenio. Muchos serán de acuerdo al corazón de Cristo, o sea, habrán creído en Cristo y así serán sus siervos, pero otros no. Y es evidente que cuando Satanás al fin de los 1000 años lo sueltan de nuevo, dice, será suelto de su prisión, verso 7, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Eso también está referencia, se nos narra en los profetas allá. Gog y Magog siendo la nación impía y el dirigente de la nación, o sea, del colectivo de los impíos, y los reinará para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, o sea, Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y de azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que hablamos de un tercer juicio. Recuerda, como estuvimos aquí revisando, al final del milenio va a ocurrir este juicio ante el gran trono blanco, que es el que se nos narra aquí. Justamente el verso 11 en adelante dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el juicio final. Este es el juicio de los impíos de la época final. ¿Okay? Aquí no hay ningún salvo en este juicio. Fíjense que se evalúan por sus obras. ¿Ok? Y en este caso, cuando menciona, ¿verdad? A todos estos grandes y pequeños, todo el mundo, o sea, todo el mundo que había fallecido a través de las naciones sin Cristo, sin creer en Jehová, el único Dios verdadero, son los que van a estar en este juicio. ¿Ok? Por eso es que en esta muerte segunda, que es la que se habla aquí, de todos estos que son condenados en ese juicio, ¿ok? Es la muerte segunda que menciona en el verso 6. La muerte segunda no tiene potestad sobre estos, ¿ok? Que esa es la muerte eterna. Esos fueron los que llegaron y vivieron en el milenio, ¿okay? Aquellos que estaban salvos en Cristo en el milenio, al entrar al milenio, ¿ok? Pero al final del milenio, todos aquellos que habían muerto, ¿verdad? A través de todas las edades, serán resucitados para juicio. Uno dirá, oye, ¿y al fin del milenio habrá quedado alguien vivo que no haya creído en Cristo? Bueno, al final del milenio sí, pero fíjese que ese fuego del cielo que bajó los consumió. O sea, que al fin del milenio solamente quedarán aquellos que son de Cristo, ¿ok? Que no van a estar en este juicio, porque ellos ya son de Cristo. Y aquellos que eran impíos, pues habrán muerto por el fuego que consumió todo. Estos que vemos aquí simplemente son los que resucitan de sus tumbas, ¿ok? En la última resurrección, la segunda resurrección, para ser juzgados por Dios mismo. Y fueron juzgados por sus obras. El creyente respecto a la eternidad, ¿a dónde va a pasar la eternidad? Amén. El Señor, amén, toma la fe del creyente como la salvación. Aquel que cree en Cristo Jesús es salvo. Pero el que no cree en Cristo Jesús
Las únicas credenciales que tiene para presentarse ante Dios es su propia obra. Y la obra de aquel que no conoce al Señor Jesús no es suficiente para salvar a nadie. Por eso dice la palabra, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. No es por obras, para que nadie se gloríe. Las obras fueron creadas para que nosotros las hiciéramos para la gloria del Señor, pero las obras no salvan a nadie, como estuvimos hablando cuando estuvimos explicando acerca de el tribunal de Cristo al principio. Así que justo después de este gran trono blanco, de la destrucción al infierno de todos estos perdidos, de aquellos que no tuvieron a Cristo, que murieron sin Cristo, dice que fueron lanzados al lago de fuego. Y allí ya estaba metido, ¿verdad? Tanto el diablo como la muerte, como la bestia, el anticristo y el falso profeta también estaban ya allí, en ese lago de fuego que arde por la eternidad. Y queremos terminar, ¿verdad? Con esta exhortación. ¿Ok? Es importante que nosotros consideremos estos tres juicios, ¿ok? Que nos hablan al final. Pero yo me quiero enfocar también, ¿ok? En lo que nos dice la palabra del Señor, ¿ok? En 1 Corintios 15, 58. Vamos a ir a esa porción para que la podamos leer ahora. Recuerden que en 1 Corintios 15, al final se nos habla acerca de la venida de Cristo para buscar su iglesia, ¿ok? Así que es importante que nosotros consideremos esto. Te quiero hacer una pregunta, ¿ok? Aquí lo que es importante es si tú has creído en Cristo o no. Aquí no es importante que si tú conoces la Biblia, que si tú sabes esto, que si tú vas a la iglesia, que si tú eres bueno, que si tú eres malo, que si tu familia es cristiana o no cristiana, eso no es relevante aquí. Estoy hablándote a ti, tú, tú. Si el Señor viene a buscar a la iglesia hoy, te viene a buscar a ti. Si ese juicio, ¿verdad? Eterno ante el trono blanco fuera hoy, ¿estarías tú allí? La diferencia la hace no de dónde tú eres, ni a quién te parece, ni si eres bueno o si eres malo, o si eres buena gente o eres mala gente. Es si eres de Cristo Jesús por la fe. Todo aquel que en él cree en el Señor Jesús es salvo. Por eso dice la palabra del Señor, exhortando a todos aquellos al fin de esta exhortación. Y quiero leer esta parte en 1 Corintios capítulo 15. ¿Ok? Si tú no has creído en Cristo, cree en el Señor Jesucristo para salvación. Si tú eres de Cristo ya por la fe, mira la exhortación que se te hace en 1 Corintios 15, 58. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y se refiere precisamente a cuando el Señor lleve a sus salvos allá, a su tribunal, evaluará la obra que haya sido hecha para su gloria y nos galardonará encima de la salvación. La exhortación es estar firmes y constantes, fervientes en la fe, todos los días, sirviendo al Señor. Amén. Sirviendo al Señor, porque el Señor viene a buscar su iglesia. Te exhorto que si no has puesto tu fe en Cristo, creas en el Señor Jesucristo para salvación. Dios te bendiga y será hasta la próxima.